vamos a conversar con un experto en la materia del área del derecho, que ya es parte de la familia de Una Nueva Mañana. Se encuentra con nosotros aquí el licenciado en Derecho y penalista Billy Jerónimo, que nos va a tratar temas importantes, como dice Yamel, arrojarnos luz de algo que sucedió hace unos meses o hace un tiempo ya. No, específicamente, Rafa, del caso de Alburquerque y de Manuel Duncan, que a propósito de que me parece antes de ayer, salió ya finalmente la condena de los 12 años de prisión para Alburquerque. Buenos días, gracias por estar con nosotros, abogado. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Como decía Rafael, ya yo soy de ustedes. Claro, claro, siempre viene. Siempre a las órdenes. Exacto. Antes que nada y antes de entrar de lleno al tema de Manuel Duncan, lamentablemente ya fallecido, y de Alburquerque, quisiera saber su opinión de lo que conversábamos hace un ratito, porque yo lo veía a usted ahí detrás de cámara haciendo así y haciendo así. Entonces, ¿cuál es su opinión con el tema de si esto que sucedió con Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, fue o no fue acoso sexual? Según usted, como abogado penalista que es. No, no fue acoso sexual. Yo estaba detrás de cámara ponderando y deliberando. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Bambán, Nicolás. Si usted está de acuerdo con Nicolás, pasamos al siguiente tema. Hay que tener en cuenta, él dijo un punto muy importante, y es, hay que cuidar la victimización. Y voy a citar un ejemplo de una comunicadora que tuvo un altercado con un AMET. Él la detuvo y le fue a poner una multa, creo que fue una contravención, y le hace un ligero piropo. Usted, qué bella dama. Eso se hizo un escándalo de que ella la acosó. O sea, por Dios, tenemos que tener ligereza con el tema de la victimización. El tema de Janel, todos pudimos ver en un lapso de menos de un día acosar a 2 empleadas, y las situaciones que se dieron fueron muy considerables. Yo no ponderé en el aspecto penal que ahí hubo algún tipo de acoso. Quizá una actitud inapropiada. Exacto. Pero en el ambiente laboral, lo que hemos sido empleados, sabemos que eso se da. Ajá. Yo puedo invitarte un día a almorzar, o a una compañera, o a un compañero, y eso en el contexto habría que ver qué es lo que es el acoso, y no constituye bajo ninguna circunstancia el acoso en el tema de Janel. De hecho, por eso que el Ministerio Público archiva de manera definitiva el expediente. Cuando un Ministerio Público archiva de manera definitiva, es porque no encontraron ningún indicio del tipo penal. Claro que no, porque primero se archiva de manera provisional, cuando hay algún tipo de... una cosita. Cuando hay algo que investigar. Pero cuando lo archivan de manera principal, definitiva, es porque no hubo bajo ninguna circunstancia ligereza con el tipo penal. O sea, que definitivamente... para sobrepasar la desobediencia de Yamel, siguió con el guión del bloque pasado. Nosotros quisiéramos que tú nos digas... tal vez el componente político que esto puede tener, porque nosotros entendemos que desde mismo dentro de la Cámara de Cuentas hay una especie de coup que le quieren hacer a este presidente, porque aparentemente él no es obedecido ahí. ¿Hay fuerzas, en tu punto de vista, que estén tratando de dañar la imagen y la figura de Janel? Sí, a mí me dio esa ligera sospecha. Janel, un joven preparado, que ha tenido una trayectoria intachable hasta el momento. Bueno, ya se tachó, bueno, abogado, sí, ya está tachada. Tiene una ligera tacha, pero recuerden que en justicia es lo que tú puedas probar. Exacto. Si no hay ningún tipo de sentencia que lo condene, él es totalmente inocente. Y todo el mundo sospechó de que aquí hubo algún tema de interés político para tratar de dañar, porque como se dieron los hechos con 2 empleadas en un tiempo tan corto, fue muy sospechoso. Y sí, la parte donde yo lo veo lógico es que fue un comportamiento que no siguió, que no se repitió, sí, claro. Que se quedó en, mira, yo te hago una propuesta, yo te invito a almorzar, te invito a cenar, tú me dices sí o no, me dijiste que no, ya se quedó ahí. Sí, claro. Que ya ahí sí realmente no es acoso, que era lo que decía ahorita con Nicolás, que el acoso es cuando el otro insiste, persiste, a pesar de que la víctima dice y se pronuncia de que no tiene interés y que no. El objeto principal del acoso es la persecución constante, ya sea vía telefónica, ya sea de manera física, y aquí no se constituyó realmente, por eso no se le dio esa gran importancia.
Bueno, abogado, gracias así es. por darnos luz con ese tema. Creo que pudimos llegar a una buena conclusión con ese tema, ¿verdad? De Janel Ramírez, pero ya tenemos que pasar al caso de Manuel Duncan y de Alburquerque, que como dije ya antes de ayer, se conoció la pena de 12 años en la cárcel Najayo Hombres. Ya él tenía 1 año de prisión, o me parece que 11 meses de prisión. En agosto. Exacto, en agosto se cumple el año. O sea que ya casi tiene ahí el año. Y se dice que al final él tiene muy altas probabilidades de no durar 12 años, de durar muchísimo menos porque esta pena se reduce. ¿Cuáles son las posibilidades o cómo se podría reducir esa pena para que finalmente él termine durando tal vez 2 o 3 años en la cárcel? ¿Eso es cierto? No, no se reduce, la pena no se reduce. Recuerden que la pena todavía, la sentencia no es definitiva, todavía quedan algunas ventanas de manera jurídica que le corresponden. Y escuchaba a los abogados de la víctima, como tanto el Ministerio Público, que van a apelar. Todavía queda el tema del recurso de la apelación, pueden ir a la Suprema Corte y en el Tribunal Constitucional una última ventana de una revisión. Mientras todos esos plazos sigan abiertos, la sentencia no es definitiva, pero no se reduce. Se reduce al menos que un tribunal considere que sea o más o menos, ahí sí, pero no se reduce. Pero me refiero, si él tiene buena conducta, vamos a decir que ya definitivamente le dan una condena de 12 años y él tiene buena conducta en la cárcel, él se pone a dar clases, él se pone a hacer un sinnúmero de cosas, se le reducen los años, ¿no? No, no se le reducen. Lo que sucede es que a la mitad de la pena, según la ley, a la mitad de la pena él puede optar por la libertad condicional. A los 6 años en este caso. En este caso serían a los 6, en caso de que sean 12. Pero no es que a los 6 años él va a optar por la libertad condicional y va a salir, no. Él debe cumplir con unos ciertos requisitos, Sí. tanto como internos y evaluaciones que le hacen psicólogos para saber si él cumple con la reinserción a la sociedad. Okay. Eso incluye el tema de la buena conducta, su preparación, estudios psicológicos y verificar si de manera moral los daños están resarcidos. Que como persona, o sea, con su condición es general, posiblemente tendría una buena disciplina por su formación, diría yo. Es Sí, pero cuando él lo mató no tuvo disciplina, mi amor. Es probable. Ahí no le aplico la disciplina. Mira, una pregunta. Bueno, es que Entonces, solamente- como el código penal de aquí, de dominicano, dice que la pena máxima son 30 años cuando asesinan a un ser humano. ¿Por qué a él, si asesinó a Duncan? Que se le llamó homicidio voluntario específicamente. Exactamente. ¿Por qué no le cantaron 30 años de cárcel y le cantaron 12, que ni siquiera 15? Lo que sucede es que el tipo penal que cometió el vicealmirante no fue asesinato. ¿Y qué fue Eso entonces? fue homicidio voluntario Exacto. per se. ¿Por qué? Porque para que sea asesinato debe cumplir con unos Premeditado. Ay, pero requisitos. urgente, Cámara de Diputados, comiencen a proceder el código y a cambiarle artículos, porque eso no puede ser. Lo que pasa es que para tú hacer asesinato, cometer asesinato, debe cumplir con unos requisitos. Premeditación, acechanza, y un término que el nuevo código, que ya no es nuevo, no lo menciona. Bueno, por que es aquí la tenemos un alevosía. invitado próximamente que va a ser diputado, que yo le voy a hacer esta pregunta porque tiene que ir a cambiar esos Adelante. códigos para allá. Adelante. Lo que realmente él constituyó fue homicidio voluntario. ¿Por qué? Porque él tuvo la voluntad de matar. Él tuvo varias opciones por las que decidió esa. El tema es que el hecho se da en un centro de comida rápida. Hay un tema de En que... la Núñez con Rómulo Ajá, Betancourt. hay un tema de que una persona, Duncan estaba comiendo algo, se le derramó algo, el vicealmirante lo ve, supuestamente se ríe, entra en el altercado, ellos pelean, lo desapartan. Entonces el vicealmirante toma la opción de ir al vehículo, darle persecución, matarlo y rematarlo, porque hace 2 disparos. Eso es homicidio voluntario, aquí y donde sea. Eso no es asesinato. Eso quería preguntarle, que si él no hace el tiro de la desgracia, porque como fueron 2 y el otro fue que pues terminó ya los remató. Si él no hace ese tiro, ese otro tiro, entonces tendría alguna posibilidad de una pena menor. Bueno, pudiéramos utilizar, que los abogados de la defensa lo utilizaron, fue el tema de la excusa legal de la provocación, pero cuando tú haces otro disparo ya eso se descarta. Tú tienes ya intención y sabes lo que estás haciendo. Precisamente en torno a eso mismo, y eres mi pregunta.
Ayer aquí nosotros pues pusimos el video que quedó grabado, ni mandado a hacer esa grabación del momento donde sucedió todo, que se ve a Duncan escondido como en una esquina, mirando a ver si Alburquerque venía, y yo tengo una teoría y yo se la voy a plantear a ver qué usted cree. Cuando finalmente pues Alburquerque encuentra a Manuel Duncan, ellos obviamente, porque la adrenalina, los dos estaban, me imagino que entre adrenalina y susto y todo lo que estaba, todas las emociones que estaban pasando en ese momento, ellos inicialmente se encuentran de frente, como que chocan. Y ahí cuando chocan es que Alburquerque da el primer disparo que le da en el pecho. Entonces yo creo que si él lo hubiera dejado ahí, él pudo haber dicho, no, es que él me vino arriba y se disparó la pistola, o eso fue de impulso que yo lo hice, pan, y le cayó en el tiro, en el pecho, porque estábamos ahí juntos. Pero entonces, después, él cae en el suelo, en el pavimento, boca abajo, y ahí es que le da el otro tiro. Como dice Alba, si esa otra parte no hubiera sucedido, ¿era válida esa excusa que acabo de decir de, no, mira, nos encontramos de frente y fue defensa propia, se me disparó la pistola y pan, ya? No era válida. ¿Por qué? Porque él le da persecución. Ellos no se toparon de manera accidental. Él lo estaba buscando. Claro, lo estaba buscando. O sea, por eso tampoco existe y se desmonta el tema de la legítima defensa. La legítima defensa dice que tú, para repeler y salvaguardar tu vida, tú puedes hacer un disparo, pero no dos. Entonces él va al vehículo, busca el arma y le da persecución. Eso no es accidental. Tú tienes una intención, tú sabes lo que estás haciendo. Y dijo el Ministerio Público que él duró 20 minutos buscándolo hasta que finalmente se montó en el vehículo y dio vueltas por 20 minutos, y eso es lo que yo no entiendo. O sea, 20 minutos no le da a una persona para enfriarse la mente y decir, déjame irme para mi casa. Él tenía la intención. Y dejar esto así. Claro, y de hecho, dijeron como que había hecho otro disparo. Aparte de esos dos, había hecho otro disparo. O sea, que él sabía realmente lo que estaba haciendo. Ya él tenía conciencia. Y hablando de los disparos, ¿qué hay de la pistola? Porque se dice que esa pistola parece que un mago se la llevó, porque no aparece. El mago Magal. Entonces, se supone, ¿verdad?, que si esa pistola Alburquerque la tenía de manera ilegal o estaba vencida la licencia, el permiso, ¿eso podía haberle aumentado sí, claro, la pena? Claro, totalmente. Ahí entonces hubo una falla del órgano investigador, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público debió velar porque esa pistola apareciera. Claro, porque entonces eso era un agravante más y la pena, lógicamente, iba a aumentar. ¿Cómo cuánto? Según la nueva ley del porte y tenencia de armas de fuego, eso podría constituirse en un 30 años con la nueva ley. Nada más por no aparecer. Leyes y no funciona. Pero el arma nunca apareció. Nunca Hablando apareció de años, el arma. Yo quería saber justamente, ya con esa determinación que hizo el juez, ¿cuánto es la pena máxima? ¿Eso que le dieron es la pena máxima? No, la pena máxima... ¿Por qué le habrán dado entonces? No, y pidieron 20 años. Eso tiene una explicación. La pena máxima para el homicidio voluntario son 20 años. Okay. ¿Qué sucede? El tribunal está compuesto por un colegiado, 3 magistradas y una presidencia. Cuando se van a deliberar, al parecer, según escuché al abogado de la familia de Duncan, no se ponen de acuerdo entre una pena y otra. Por ejemplo, una dice 12, otra dice 15, otra dice 20. Cuando no se logran poner de acuerdo, entonces lo que se hace es una media de las penas en las que se está debatiendo. Una regla de 3. Una regla de 3. Entonces la pena que impusieron fue de 12 años. En lo particular, yo me la encontré muy poco. O sea, que hubo alguien que pidió quizás menos de 10. No, hubo alguien que pidió mínimo 5 o 3 años para que al final el número diera 12. Correcto. No, pero qué barbaridad. Pero que realmente eso es absurdo. Fue muy poco, realmente. Pero yo entendía que podría ser lo mismo 20, pena máxima, o 15, porque recuerden, el vicealmirante no salió a matar. ¿Ya que salió? No, el vicealmirante no tenía nunca planificación de que voy a salir hoy a matar a una persona. Hay que ser claro con eso. Se dio una situación, un altercado en el que peleamos tú y yo, y producto de eso se da el homicidio voluntario. Pero no constituye un asesinato. Asesinato es cuando tú me dices a mí... Perdón. ¿Cuál pudiera ser el motivo de tener una arma ilegal? ¿Cuál pudiera ser el motivo? Más o menos. Ese es un buen punto. Es un tremendo punto. Aquí hay muchos militares que tienen armas de fuego legales e ilegales precisamente para
por lo como se dice en la calle, por lo que se pueda presentar. Exacto. ¿Y qué diferencia hay en un asesinato en lo que él hizo de manera voluntaria o en un asesinato per se? Un asesinato per se que hay una intención, hay una persecución, hay una planeación de que voy a matar a una persona X. En el caso de él no, porque él no conocía a Duncan, él no sabía quién era Duncan. Ellos se encontraron de manera accidental. Ahí se da un altercado, peleamos, yo decido matar. Con conciencia, eso es homicidio voluntario, pero no fue que yo lo planifiqué, yo no lo perseguí. Sí, Por eso lo difiere del asesinato, del asesinato la pena es 30 y el homicidio 20. Voluntario son 20. Que por esa situación, o sea, por la riña, porque se habla de que usted dijo que se le ensució de cachú la ropa y se estaba riendo y él pensó que era del que se estaba riendo y por eso se le fue arriba. También hay un caso de las cámaras de seguridad. Apareció este video que si no aparece, o sea, no tenían uno, se había hablado de que en esa zona hay varios videos, varias cámaras de seguridad y que ninguna aparecía, y ahora apareció este. En caso de que no salga este video, ¿qué situación podría pasar con Alburquerque? Si podía salir o tenían alguna forma de acusarlo de que sí fue él que lo mató. Bueno, si no sale el video. Ese video es la prueba por excelencia, porque es lo que relata cómo se dio el hecho realmente. Se ve donde Duncan está escondido y se ve cuando el vicealmirante le está cayendo atrás. Sí, pero muchas personas hablan de que habían varias cámaras de seguridad y ninguno aparecía. Bueno, quizá ese era el más importante. Sí. Quizá los otros pudiera verse, no digo que no tuvieran importancia, pero es el que se ve claramente la escena y cómo se dio todo. ¿Y cómo hubiera sido el escenario si ese video no aparece? Exacto. Si todo es de boca, tu palabra contra la mía. Muy difícil, había que probarlo con testigos, peritos y demás, pero ese video era la pieza fundamental. Que no habían, licenciado, específicamente sobre eso, yo quiero que subrayemos dos momentos específicos de todo este trayecto, de este caso. Lo primero es que los abogados del almirante se resistían a que se usase esa evidencia, que era básicamente la más importante. Y lo otro es, retomando lo que Nicolás había hablado, de por qué no se fue insistente en la procedencia del arma de fuego. Sabemos ya la costumbre que hay militares que tienen armas, que quién se sabe cuántas tienen y para qué las utilizan. Se está doblegando el sistema judicial a la vieja costumbre de militares, generales, coroneles que tienen sus armas, sabemos para qué, y nadie puede perseguirles. El tema primero de la Cámara, eso le atribuye al Ministerio Público. El Ministerio Público, siempre decimos los tribunales, y siempre tenemos la queja de que el Ministerio Público no investiga, no hace hincapié en las cosas. Esa facultad de que esa arma no apareciese es un fallo. Un fallo la enterraron terrible. Con el difunto. Terrible, porque eso era importantísimo para este proceso, porque se ve que se utilizó un arma. Sí. Entonces, ¿por qué no la buscan el arma? ¿Por qué no hacen el esfuerzo? La desaparecieron. Porque tiene que aparecer. Eso era muy, muy fundamental. Y el tema de los videos, recuerden que para obtener un video se necesita de la orden de un juez de instrucción. Es por eso que los abogados del vicealmirante intentaron, bajo todas circunstancias, que por un momento lo lograron, porque la magistrada no lo admitió. Padilla lo sacó del expediente y quien lo reincorporó el juez de fondo. Porque ellos entendían que el video se trajo de manera ilegal y no por la orden de un tribunal. Pero el video era la parte fundamental de este proceso. Sí, entonces ahí se ve en verdad una grande falla. O sea, porque ¿cómo es posible? Está bien, yo entiendo, vamos a poner, no apareció el arma ilegal, pero se sabe que es un arma ilegal. Ya se asume, ¿cómo se sabe? Bueno, se asume porque no aparece. No aparece. Si no aparece, es porque no es legal. Si es legal, ya por lo menos hubiera por la balística, habría determinado qué tipo de arma es o a quién pertenece, a quién está. Entonces, si ya el arma no apareció, está bien, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Por qué no imponerle entonces la pena máxima? Entonces, ahí se ve que ahí hubo
tráfico de influencia, lamentablemente, lo porque que estamos hablando de un ex general. Sí, lo que sucede es que en justicia tú tienes que probar todo. Aunque se ve en el video, tú tienes que tener Está bien, el pero arma. yo digo, ya no prueben lo del arma. Vamos a descartar el arma. Pero entonces debieron ponerle la pena máxima. Los jueces que fueron a deliberar, entonces tuvieron una falla terrible. Sí, Ahí se ve que se presume que esa arma era ilegal totalmente, porque si él portaba un arma legal, eso no le va... No era ningún tema. No, claro que no. No era ningún tema. Claro que no. Si Jerónimo, hubiera sido ilegal, sí, porque se busca una certificación en Interior y Policía que diga que esta arma le pertenece a fulano de tal. Tiene su licencia al día, Claro. tiene todo. Podemos decir, al principio, cuando sucedió esto, que ya en agosto va a ser un año, se comentó que el vicealmirante tendría problemas de salud mental. A usted como experto en la materia del derecho, ¿usted cree que tiene él algún problema de salud mental o algún problema psiquiátrico? Y esto quizá le puede bajar la pena para poder ser condenado. Lo tomaron en No, cuenta bajo ninguna circunstancia. Lógicamente, si se prueba, si se comprueba por exámenes médicos de que tiene algún tipo de Hay muchos médicos que situación, se venden aquí por esto. pero no Para creo que preparar tenga- un certificado. De hecho, a él le intentaron poner como una víctima, como un anciano, Ajá. que ese joven Que Manuel le había caído fue encima, que hubo que despegárselo, pero eso no se compara con el tema de del hecho. Y aquí todo el mundo de que le tenemos quitó la conocimiento vida. que el vicealmirante es un alto atleta. Hasta corre en maratones en el Mirador. Y complicado. Ellos no tenían desigualdad bajo ninguna circunstancia. No, y también que era una parte que yo mencionaba ayer. En buen dominicano, usted se faja como un hombre. Claro. Si usted viene una persona y se burla de usted y usted está pasado de alcohol, alcoholizado, porque eso es lo que uno presume, que los dos estaban bajo los efectos del alcohol en horas de la madrugada en este establecimiento de comida, y que por algo tan sencillo, tan pequeño, se provoca esta desgracia, entonces si el otro le viene encima, usted se faja como un hombre a la trompa en buen dominicano, usted no tiene que ir a su vehículo a buscar un arma para caerle atrás por 20 minutos a una persona y acabar con su vida. Eso demuestra el nivel de intolerancia y el nivel de violencia que tenía. No le conozco, pero realmente fue muy evidente. O sea, tú darle un disparo. Si él la hubiera portado el arma con él y se dé el altercado, el escenario fuera distinto. Es que él tomó esa opción de te desapartan, voy al vehículo, saco el arma y le doy persecución. Y lamentablemente se ve que hay intolerancia, Total. o hubo intolerancia de ambos. Y ahí yo aprovecho para aconsejarle a las personas que sean un poquito más sobrios a la hora de comportarse. Yo entiendo que a esa hora, como decía Yamel, todo el que va a ese lugar es porque tiene ya cierto grado de alcohol muchas veces a buscar ese tipo de comida. No, Y andar como con- dijo, claro. Entonces, y como dijo Colombia ayer, vaya a su casa y hágase un sándwich. Así es. sí, exacto. No, y andar con mucho cuidado en la calle, señores, porque la gente anda eléctrica en la calle. Yo tengo el carrito mío todo chocado, yo dejo que me choquen, porque usted choca a una gente y lo que quieren es sacarle un bate, una pistola, una arma blanca. Llamé. por lo Tú que- como la chica Barbie hoy. Encárgate tú de realizar lo otro. Bueno, abogado, como siempre, gracias por estar con nosotros, por traernos todas esas informaciones. A mí me arrojó, por lo menos a mí, muchísima luz, porque ayer hablamos de este tema y pues hoy me quedó mucho más claro varios aspectos de específicamente este caso. Así que gracias, sabe que cuando quiera tienen las puertas abiertas aquí para venir. Gracias a ustedes, yo soy de ustedes. se lo he Claro que dicho Ya está en nómina. Vamos a una breve pausa y quédese con nosotros que tendremos a un invitado muy especial en unos minutos.